Paternidad bíblica o conforme al corazón de Dios. Perspectiva de la educación bíblica después de la caída en desobediencia. Primera parte. La caída y sus efectos. Para educar a los hijos con eficacia es necesario comprender en qué condiciones quedamos después que el pecado entró a la naturaleza humana. Eso nos hará saber en qué asuntos poner el énfasis para lograr los mejores resultados. De todos los seres creados sobre la tierra, los humanos somos los únicos con las facultades más aptas para ser educables y educar a niveles cada vez más altos. Los humanos somos los únicos seres con facultades para aprender a niveles complejos e incalculables. Pero después del momento en que el hombre, varón y mujer, decidieron abandonar el consejo de Dios y acogerse al consejo de su corazón por consejo de Satanás, la capacidad de sus facultades fue reducida a potencias muy mínimas. Desde ese momento, tanto el aprendizaje como la productividad se hizo lenta y desgastante. Aprender y producir requiere duro trabajo y mucho tiempo. La caída incapacitó las facultades espirituales del hombre y la mujer. Antes de la caída, el hombre tenía acceso amplio y directo a la mente del Creador. Inmediatamente después de la caída, los circuitos, por decirlo así, que unían su mente con la de su Creador, fueron cortados. Su entendimiento se entenebreció en cuanto a lo espiritual y se agudizó en cuanto a lo carnal o pecaminoso. Desde ese momento, su educación tiene un punto de partida diferente. El enfoque es el mismo, pero su punto de partida es diferente. Desde ese momento se hizo necesario un procedimiento que antes no era necesario. Vamos al relato bíblico para comenzar a tratar de comprender esto. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo que leemos en estos versículos es historia tipológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que narran estos versículos sucedió tal como lo dice el relato, pero representa y revela realidades espirituales más profundas. Revelan los efectos de la caída en las facultades humanas. Efectos de la caída en las facultades humanas. Primer efecto. ¿Cuál fue el primer efecto del pecado en Adán y Eva según estos versículos? En el versículo 7 dice que inmediatamente después que desobedecieron, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Este fue el primer efecto del pecado de ellos. ¿Qué significa esto? Antes de desobedecer, ¿andaban con los ojos cerrados? No, es una forma analógica para referirse a lo que pasó en su entendimiento. ¿Se hicieron más inteligentes o más sabios de lo que eran antes de pecar? ¿A qué abrieron sus ojos? La afirmación fueron abiertos los ojos de ambos significa que por medio del sentido de la vista, a causa de la desobediencia, percibieron una realidad que antes no habían experimentado. ¿Cuál fue la realidad que experimentaron como resultado de su desobediencia a Dios? Conocieron que estaban desnudos. ¿No sabían antes que estaban desnudos? ¿O no se habían dado cuenta que estaban desnudos sino hasta ese momento? Génesis 2:25 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Cuál fue entonces la desnudez que les causó vergüenza? ¿Cómo podemos entender eso?
Lo entendemos mirando la diferencia de la impresión captada por sus ojos antes y después de su pecado. ¿Cuál fue la diferencia entre verse en desnudos antes de desobedecer a Dios y verse en desnudos inmediatamente después de desobedecerle? Antes de pecar no se avergonzaban por estar desnudos uno frente al otro. Eran inocentes, no tenían culpabilidad de nada del uno hacia el otro. Después que pecaron, sintieron vergüenza al verse en desnudos uno frente al otro. Sintieron culpa uno hacia el otro. Los dos eran responsables uno al otro de sus actos. Los dos habían faltado a sus deberes, él como cabeza y ella como compañera y ayuda idónea. ¿A qué fueron abiertos los ojos del hombre y la mujer como consecuencia de su pecado? Sus ojos fueron abiertos a una nueva realidad, pero no necesariamente a una realidad gloriosa, según les había hecho suponer la serpiente. Versículo 5 del capítulo 3. Abrieron sus ojos a una realidad desagradable, penosa, que afectó lo más íntimo de su ser. A partir de ese momento perdieron la capacidad de verse en tal como son en lo más íntimo de sus vidas. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. ¿No es verdad? No hay nada más vergonzoso del ser humano después de la caída que lo que hay en lo más íntimo de su corazón. ¿Qué es lo que hay en lo más íntimo del corazón de cada ser humano? Pecado, inmundicia, desobediencia, infidelidad. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Cuál fue entonces la desnudez que les causó vergüenza? La desnudez que les causó vergüenza fue la desnudez de su inocencia, la desnudez de su santidad original. La desobediencia les despojó de su inocencia, del lino fino, blanco y resplandeciente. Apocalipsis 19:8. Sus acciones dejaron de ser justas, dejaron de ser puras, dejaron de ser inocentes. De esta realidad surgió el segundo efecto de su desobediencia. Lo veremos en la próxima exposición. Educar con eficacia después de la caída es una tarea sumamente dura y compleja, no únicamente porque la introducción del pecado a la naturaleza humana disminuyó las capacidades de nuestras facultades, pero también por causa de las tendencias pecaminosas que se apoderaron de nuestras facultades. Todos los niños llegan con una desesperante indisposición para el aprendizaje sistemático productivo. Esta indisposición es reforzada por las atracciones engañosas que cautivan la atención de niños y adultos, impidiendo tanto la enseñanza como el aprendizaje. En Cristo y por la fe y obediencia al Evangelio, estos efectos son disminuidos en un gran porcentaje porque el Evangelio nos capacita y nos enseña a sobreponernos a nuestras inclinaciones erradas.